Bien, les voy a poner mute. Pues comenzamos. Pues ya todos conocen cómo hoy contamos con una serie de herramientas que nos permiten alcanzar resultados diferentes. Y en este contexto, pues la tecnología nos ofrece grandes ventajas con las cuales nosotros podemos operar. Y el programa de orquestación de valor está diseñado pensando en las empresas, pensando en cómo podemos rediseñar toda su forma de operar. Y pues vamos adelante. Espero que esta experiencia les sea atractiva, útil y nos ayude a potenciar a cada quien más allá de donde nos encontramos. Retailing University presenta Orquestación de valor con IA. Si en algún momento de esta presentación tienes dudas o comentarios para Moy, te sugiero escanear ahora el código QR para poder interactuar. Muy bien. Por favor, si tienen alguna pregunta o comentario, escaneen el QR. Ese los lleva a enviarme un mensaje a mi WhatsApp, que es mucho más fácil que lo pueda leer, que pueda estar leyendo los mensajes que están embebidos dentro de la plataforma de Zoom. E incluso cuando ustedes estén repasando el video, también pueden hacer lo mismo y les contestaré en el primer momento que tenga disponible. Pues bien, para el aprendizaje de cada uno, el plan de vuelo que tenemos contemplado es revisar 20 tópicos estratégicos en 20 sesiones de mentoría. Cada tópico tiene una serie de contenidos. La idea es que cada quien desarrolle un proyecto integrador que permita rediseñar a su empresa o a alguno de sus clientes. Cada tema tiene un video y un microlibro con los conceptos que estamos viendo. En este momento, dentro de la plataforma, hay un video de introducción donde presento todos los temas detalladamente. Y después viene el primer video, que es un audio podcast, donde hablo con Sophie acerca de este tema de la economía que estamos viviendo en este momento. Y la idea es que además tengamos un ejemplo con una empresa global, que ustedes hagan un ejercicio práctico de los temas pensando en su empresa y la mentoría grupal semanal que tenemos ahora en este momento. Por supuesto, este programa tiene una serie de alertas de alto voltaje. La primera y la más importante es que hasta ahora todo lo que hace la IA ya se hacía previamente. Hay nada nuevo. Lo único que estamos alterando es el proceso al utilizar la tecnología. Y esto se hace porque antiguamente todo se programaba por expertos paso a paso de una forma de programar que conocíamos como explícitamente. Ahora, con la inteligencia artificial se programa implícitamente. Cuando tú te comunicas tu intención a través de los prompts, el hardware fusionado con el software orquesta tu solución. Y es importante que lo tengamos esto como contexto. Es muy probable que incluso el uso de las soluciones de generación previa sea mucho más barato o más económico, más eficiente incluso en el aprovechamiento de recursos que lo que ahora estamos pretendiendo hacer con IA. Literalmente la única variante es que antiguamente teníamos que utilizar un lenguaje de programación que quien lo programaba tenía que aprenderlo, y ahora lo que estamos haciendo nosotros es intentando programar con nuestro lenguaje natural, con las ineficiencias naturales, por todo el bagaje que trae esto. Y además, el otro tema es que hasta ahora la inteligencia artificial
ha incumplido la promesa de utilizar el lenguaje natural, porque muchas de las herramientas ahora siguen operando con comandos y situaciones extrañas que demandan ser programadas. Pues bien, comenzamos. La nueva economía. En la nueva economía, nosotros vamos a encontrar una serie de definiciones que quiero primero compartirlas con ustedes. ¿Qué es la nueva economía? ¿Qué es la orquestación? ¿Qué es el valor? ¿Qué es la inteligencia? ¿Qué es la agilidad y la adaptabilidad? ¿Por qué es tan relevante esto? Porque esto es lo que define totalmente lo que veremos en los siguientes 19 semanas, además de la del día de hoy. La nueva economía, en el crecimiento y la competitividad dependen de la capacidad de aprender más rápido, convertir datos en decisiones, y orquestar el ecosistema de clientes, talento, proveedores, plataformas y reguladores con agilidad y confianza, sin depender de tener más activos. Usualmente las expansiones de las compañías son altamente dependientes de la cantidad de activos e inversiones que tiene. Bajo esta nueva economía, lo que haremos es una escalación orquestando. Ahora bien, ampliemos un poco más el entendimiento de la nueva economía. Sus rasgos distintivos son el predominio de intangibles como el conocimiento, know-how, la marca, datos, software, propiedad intelectual. Y hay automatización y digitalización de procesos utilizando la tecnología previa y la propia inteligencia artificial con modelos basados en ecosistemas y plataformas de co-creación de valor y colaboración. Voy a hacer énfasis en co-creación de valor y colaboración. Además de esto, nos enfocamos en los resultados que aportan valor al usuario. Tradicionalmente, las métricas de las compañías se enfrentan a las métricas de autoevaluación y recompensa dentro de las empresas. Aquí necesitamos colocar foco en el usuario, el ciudadano, el consumidor inteligente con experiencias, productos o servicios. Y bueno, en el contexto que vivimos tenemos que tener resiliencia ante shocks geopolíticos, clima, cadenas de suministro y especialmente poner atención en el rediseño continuo. Ahora bien, en la nueva economía sobresale el talento híbrido, combinando lo técnico con lo humano, con criterio, creatividad, ética, trabajo flexible y aprendizaje permanente, donde la gobernanza y el cumplimiento en privacidad, ciberseguridad, transparencia algorítmica y una expectativa social creciente de sustentabilidad e impacto. Es decir, además de cumplir con todo lo que nos comprometemos con los consumidores, nos comprometemos con el planeta y el medio ambiente. En la nueva economía, en este contexto, empresas, gobiernos, instituciones y universidades ganan cuando actúan como organizaciones que aprenden, detectan señales temprano, experimentan barato, escalan rápido y sostienen legitimidad y longevidad. Voy a hacer énfasis en longevidad, con reglas claras, datos confiables y propósito verificable. Así como el ser humano quiere vivir 100 años o más, la gran pregunta que yo hago, ¿por qué las organizaciones pocas trascienden más allá de 100 años? Una de las organizaciones más antiguas en el continente es Hudson Bay, una compañía de retail que originalmente tenía su sede en Canadá, que vendía productos a esquimales en el Polo Norte y que hace unos meses cesó operaciones después de 350 años de operación. En Japón hay compañías que tienen mucho más años y la pregunta que yo hago, ¿qué es lo que hace que estas organizaciones tengan longevidad? Aportarle valor al cliente, adaptarse ágilmente. ¿Qué es lo que les da ese valor? Bien, pasaremos al tema de orquestación. Alejandro Ruelas Gossi, a quien tengo la fortuna de tener su amistad, uno de los genios del management de habla hispana,
Dice, orquestar es dejar de pensar en la estrategia como una de valor, cadena de valor que tú posees y controles, y empezar a verla como una red que tú diriges. Empezarla a ver como una red que tú diriges. Después de identificar una oportunidad, reúnes a los nodos clave. ¿Quiénes son los nodos clave? Los socios, los canales, talento, los datos, el capital y las propias comunidades, alineando incentivos y coordinando sus capacidades para entregar una experiencia superior con más velocidad, más adaptabilidad y menos capital invertido. Esto es relevante porque nosotros tenemos que cambiar el mindset y llevarnos a otro planteamiento en esta base. En la orquestación, tu empresa gana por movilizar a los activos correctos. Muchos de estos van a ser externos y convertir tu modelo en una plataforma que cose un ecosistema completo alrededor de tus clientes. Y con esta lección directa, tenemos que valorar que si tu estrategia depende de lo que posees, vas tarde. Si depende de lo que puedes orquestar, vas primero. Y esto es muy importante en esta estrategia de orquestación porque nos permite crear valor. El valor es la razón profunda por la que tu cliente te elige, te paga, te vuelve a comprar y te recomienda. Oigan bien, es la razón por la que te elige, te paga, te vuelve a comprar y te recomienda, porque tu propuesta le deja la vida objetivamente mejor. Dice Robin Sharma, deja mejor a todas las personas y las empresas con las que interactúas mejor de que como te los encontraste, porque le ahorras tiempo, reduce riesgos, porque además eliminas fricciones, le das certeza, simplificas las decisiones y cuando importa también le produce orgullo, tranquilidad. Dentro del contexto del consumidor inteligente, lo que estamos esperando es que nos ayuden a vernos bien, sentirnos bien, estar saludables, sentirnos protegidos, que nos ayuden a ahorrar nuestros recursos como el tiempo y los recursos económicos y eventualmente nos ayuden a potenciar también los recursos cuando los invertimos o los gestionamos para que produzcan más. Y con ello vamos a descubrir que el valor nace de la oportunidad de resolver un problema real y convertirlo en una experiencia integrada que cose tus recursos propios y los de terceros en una solución. Cuando lo logras, sales de la trampa del commodity, de la obsesión de lo barato, porque compites por diferenciación y preferencia, no por recorte. Hay que acordarnos bien que cuando diseñamos estrategias commodity, nuestros márgenes se reducen. Al reducirse nuestros márgenes, lo que vamos a acabar descubriendo es que se reducen nuestras ganancias, se reducen los salarios de los colaboradores, se reducen las inversiones y la innovación. Literalmente todo se reduce. Al tener un bajo margen de maniobra, tenemos una lucha permanente por costos y eso es lo que acaba degradando la calidad de vida de las organizaciones y de los colaboradores y de la propia tecnología que se utiliza para servir a los demás. A la hora de inteligencia, la observo como la capacidad de un sistema, una persona, un equipo o una organización para convertir información en buenas consecuencias. Oigan bien, convertir información en buenas consecuencias, percibiendo lo relevante, interpretarlo con criterio, decidir con propósito, actuar con precisión y aprender del resultado. Todo esto bajo incertidumbre y con límites de tiempo y recursos. La inteligencia es lo que hace sobrevivir al ser humano. Muy probablemente sea una de las mayores habilidades que nos permite interactuar con el medio ambiente. Se mide por elegir mejor, adaptarse más rápido, reduciendo error, desperdicio y daño,
y elevando el impacto útil para otros en la sociedad, en la comunidad o con quienes nos rodean. En este caso, pasamos a ver a la agilidad. Es la capacidad de una persona, equipo u organización para cambiar el rumbo con velocidad y precisión cuando el contexto lo exige, sin perder el propósito ni degradar la calidad. Agilidad también representa detectar señales temprano, es decir, esas alertas que vamos a descubrir, como cuando nos notifican anticipadamente el estado del tiempo, de cuál va a ser la temperatura, la lluvia o la humedad en cierta región. Bueno, nosotros vamos a detectar esas alertas en el cambio en la tecnología, en el comportamiento del cliente, para poder aprender, decidir rápido, con buen juicio, ejecutar iterando, es decir, probar, medir y ajustar, agilizar este ciclo y reconfigurar recursos, procesos y prioridades con el menor costo de fricción posible. Cuando hablamos del costo de fricción posible, hablamos de esa interrelación en las transacciones. Y con esto, pues planteamos que agilidad, en resumen, es aprender más rápido que el cambio y convertir esa ventaja en resultados sostenibles. Cuando una organización evoluciona igual o más rápido que lo que ocurre con el ecosistema donde se empeña, tiene más posibilidades de vida que aquella que se va rezagando, que hoy, lamentablemente, es una de las condiciones que más frecuentemente habita. Ahora, les preparé un slide donde les quiero explicar, en resumen, qué es la nueva economía. Pasamos de la parte inferior, donde tenemos átomos a bits, donde la autoidentificación, que lo voy a explicar fácilmente con los códigos de barras, que tienen los productos, o el código electrónico de producto, o el QR que tienen ya algunos, nos ayuda a activar una digitalización total. La autoidentificación es tener como tu propio número, tu propio CURP. El código de barras es el CURP o el RUC de los diferentes productos o servicios que ofrecemos. En una siguiente capa está el sistema nervioso digital, donde tenemos la integración masiva del Internet de las cosas y el Digital Twins. Para explicarles sencillo el Internet de las cosas, algunos de ustedes tienen medidores de energía eléctrica en su casa, y bueno, cuando los medidores de energía eléctrica son analógicos, alguien tiene que ir a tomar la medida, ya sea el medidor de energía eléctrica o el del gas. Cuando tiene Internet de las cosas, el medidor de energía eléctrica o el del gas lo podemos leer remotamente y podemos prender o apagar la circulación de la energía eléctrica o el gas. Cuando hablamos de este concepto, estamos hablando del Internet de las cosas. Cuando yo detecto que se abre una puerta o se cierra una puerta, o mido su temperatura remotamente, estamos hablando Internet de las cosas. Y el Digital Twins, para monitorear la realidad en tiempo real. El Digital Twins también nos permite hacer simulaciones y valorar en ejercicios. Imagínense que es como un simulador, como los que tienen los pilotos de un avión, que utilizan para prepararse y entrenarse antes de volar con pasajeros en la vida real. En la tecnología también hay que hacer eso. Y bueno, tenemos el motor de inteligencia que colecta toda esta información en tiempo real para transformar esta información bruta o cruda en decisiones estratégicas. Entonces tenemos estas primeras tres capas inferiores, que después se convierten en transacciones sin fricción. Aquí, cuando hablamos de sin fricción, hablamos ya de la implementación de tecnologías como blockchain, contratos inteligentes y la evolución de medios de pago para eliminar intermediarios. En esta capa estamos hablando también de tecnologías que en el segmento 3 del programa estaré presentando. Y bueno, el ecosistema de colaboración tiene una serie de transiciones de jerarquías piramidales a redes moleculares y trabajo remoto híbrido altamente especializado.
para llegar finalmente al tope, donde está el imperativo de la economía circular, donde hablamos de la sostenibilidad ambiental y la eficiencia de los recursos. Cuando vemos este gran edificio, pues lo que estamos viendo son múltiples capas en la que literalmente todas las organizaciones que aspiramos a vivir esa revolución para adecuarnos a vivir la nueva economía, es necesario adoptarlo. Por supuesto, se ve inalcanzable, se ve complejo, pero quienes hacen el esfuerzo están dando un paso igual o más poderoso que el que dimos hace 35, 40 años en México y en América Latina, cuando se adoptó el código de barras. Imagínense la vida de las tiendas sin el código de barras y ahora teniendo el código barras que nos ayuda a tener esa agilidad y esa flexibilidad. Bueno, hechos estos planteamientos y expectativas, quiero preguntarles si tienen alguna pregunta, duda o comentario. Es importante que estemos alineados y que veamos cómo estamos con esta primera parte. Pueden levantar la mano y abrir su micrófono. Moy, Adelante. me llama la atención de la última capa de economía del imperativo circular, y ahí tú mencionaste la economía circular. Y en otro programa que tomé recientemente, el expositor decía que ya no es suficiente la economía circular por el daño que se le ha hecho al planeta. Hablando de organizaciones que además de la economía circular, no la elimina, o sea, es necesaria, las empresas debieran de tener acciones para restaurar el planeta. Y de hecho me voy a referir a algo que tú a lo mejor conoces mejor y yo tengo la referencia un poco torcida, pero según yo, Walmart, algunos de los productos del mar pone ciertas condiciones para su pesca, ¿verdad? Su manejo. Y dicen que el impacto que Walmart provoca con esas políticas, es enorme. O sea, ahí no está restaurando el planeta, tampoco está haciendo economía circular, sino que está previniendo el daño del planeta. Así es, de hecho, cuando estamos hablando ya de las nuevas reglas, resolver los problemas en que metimos a la economía es insuficiente. Tenemos que restaurar, tenemos que recuperar todo eso que hemos perdido en las aguas, en los ríos, en la basura, los desechos. Tenemos que ir más allá. Y en este caso, en el retail, probablemente sea una de las industrias que más contribuya a este tipo de iniciativas cuando alinea a sus proveedores y a la cadena de suministro a hacer este ejercicio. Sin embargo, hasta ahora todo lo que hacemos es insuficiente. ¿Y por qué razón? Porque hoy tenemos muchos productos en envases de vidrio que no son retornables, tampoco son reciclables, y entonces necesitamos actuar un poco más allá. Y muchas gracias por el apunte, Roberto. Efectivamente, hay que hacer más de lo que le provocamos de malestar al medio ambiente. Continúo. Si hay alguna pregunta, me indican, por favor. Bien. Todo bien, gracias. Pasemos a la nueva economía. Orquestación de valor con inteligencia artificial. Inducción, orquestación, tecnología y cultura. El programa tiene 4 bloques. El primer bloque tiene que ver con un contexto y posicionamiento, como esta sesión. La próxima semana tendremos una segunda. Luego pasaremos a entender la orquestación de valor con el Business Model Canva, los 9 iniciativas empoderadas con metodologías cada una de ellas. Después haremos un entendimiento de la tecnología que usa la organización y finalmente un trabajo cultural de entendimiento y de adopción.
En el módulo A, que es este que estamos hablando, debemos dejar de pensar en productos para pensar en ecosistemas. La gran diferencia del enfoque en la orquestación de valor está precisamente en la orquestación de los sistemas. Y es importante que nosotros tengamos esta perspectiva porque esto nos permite agrandar la cancha, agrandar las bases de co-creación y colaboración, lo que hace sistemas y modelos mucho más robustos. Yo hago la crítica de que cuando las compañías orgullosamente utilizan un Enterprise Resource Planning como software o un ERP, pues lo hacen egocéntricamente porque solo optimizan hacia adentro y se olvidan de la cadena de suministro. Ahora lo que tenemos que hacer es orquestar y simplificar utilizando el ecosistema, en donde tendremos que sacrificar tareas y algunas las tenemos que ceder al ecosistema para que sean ejecutadas de una manera mucho más inteligente. Y bueno, del lado derecho vienen las fuerzas de la disrupción. Hay 6 fuerzas. Y la pregunta que hay es, ¿qué genera que haya organizaciones que crezcan exponencialmente? Todas las nuevas tecnologías más relevantes a las que estamos expuestos se han adoptado una mayor cantidad de usuarios en una menor cantidad de tiempo. El caso más reciente lo tenemos con ChatGPT. Pero si nos remontamos en el tiempo en la adopción de la telefonía celular, el internet y todas las tecnologías, vamos viendo que ese ciclo de adopción se disminuye. Y esto mismo se debe ver reflejado en tu empresa. Entonces, un primer concepto que hay es la exponencialidad tecnológica. Esta es la capacidad de crecer a una gran velocidad con una adopción exponencial que permita que crezca tu base de usuarios y escales tus bases de producción. Luego viene el efecto de las plataformas y el efecto de operar en red. Cuando yo opero plataformas y hago efectos de red, multiplico mis capacidades con mis ecosistemas. Luego, un tercer elemento muy poderoso son los datos y la inteligencia artificial. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Para Moisés, 80% de lo que se genera con el valor son los datos. Y la inteligencia artificial, la infraestructura es solo un 20%. Es más, de hecho, la inteligencia artificial sin los datos, sin el know-how que se le está cargando, sin los papers, las patentes o los libros, no sirve para nada. Y quiero que se queden con ese mensaje. La inteligencia artificial no es más que una coctelera que sirve para cargar datos, analizarlos y a partir de la suma de todos determinar un futuro comportamiento matemáticamente. Por eso es que muchas de las inteligencias artificiales tienden a ofrecer los mismos resultados porque utilizan los mismos modelos matemáticos. Y si los mismos tienen el mismo universo de datos, pues la respuesta debería tender a ser la misma. Y entonces, pongan foco en los datos. Más adelante hablaremos de esto, pero lo más importante aquí como mensaje es que si tú guardabas las ventas por semana o por mes, pues estás obsoleto. Tienes que llevarlo por día y por hora. Y además reconocer las ganancias por producto en cada transacción o la rentabilidad por cliente. De lo que se trata la mayoría de este programa es disminuir la latencia entre que generamos el dato, lo analizamos y tomamos acciones. Hay un concepto que se llama AI Factory o la factoría de la inteligencia artificial que más adelante tocaré un poco, donde resaltaré su importancia. Y bueno, la confianza y la regulación, la resiliencia en la cadena de suministro, la energía y los recursos
implícitos. Y por supuesto, la gran aportación de valor del ser humano es el pensamiento crítico, que nos ayuda a construir esta nueva base y esta nueva visión. Y aprovecho para comentar que hace algunas semanas escuché de John Black, uno de los innovadores más sobresalientes en México, de un concepto que se llama ignorancia crítica. Así como yo tengo que tener pensamiento crítico para hacer análisis y definir acciones, también tengo que tener ignorancia crítica para dejar pasar esa tonelada de datos o información a la cual estoy siendo inmerso y que desafortunadamente es información falsa o carece de la suficiente validación y solo nos distrae y nos hace perder tiempo. Y bueno, dentro de este concepto, creamos un nuevo centro de gravedad entre el consumidor y la confianza para centrarnos en el valor percibido, la disminución del riesgo y la fricción para generar esa confianza y preferencia de parte de los clientes. La nueva moneda es la confianza. Sin una moneda como la confianza, todo se vuelve sospechoso y la automatización que hagamos o las que podríamos hacer podrían convertirse en un riesgo. En el módulo B hablaremos de la orquestación, diseñando el ecosistema de valor, donde dejamos de vender productos para orquestar consecuencias superiores. Y vamos a pasar del producto al sistema, es decir, al ecosistema donde generemos una promesa, una capacidad y cierta capacidad económica, donde adoptaremos ventajas modernas, velocidad de aprendizaje, modalidad, al estilo de cómo Steve Jobs lo venía haciendo y que Apple lo continúa. Economía real, margen tras el costo de servir. Hoy en día, cuando operamos los supermercados, esencialmente son tiendas de ingredientes. Sin embargo, los márgenes son tan pequeños porque siguen siendo tiendas de ingredientes. Si aportan valor, venden productos que son alimentos listos para ser consumidos o kits de alimentos para ser preparados en casa con las proporciones correctas, con los cuales tenemos márgenes más altos. En el equivalente, en las tiendas departamentales, Coco Chanel en el año 1920 creó el Pret-a-Porter, el Pret-a-Manger lo creó Campbell's en 1890 y tantos. ¿Y qué sucedió? Que cuando se crea el Pret-a-Porter, las tiendas dejaron de vender cierres, hilos, botones y todo lo que se necesita para fabricar una prenda y pasaron a fabricar y vender prendas. Y si yo sumo los ingredientes o la materia prima que tiene un vestido, una blusa, pues su valor nos permite tener niveles de márgenes mucho más altos, a veces multiplicados varias decenas de veces, gracias a esa integración que se genera con la moda. Lo mismo debe de ocurrir con la alimentación y otros servicios. Y bueno, en el segundo tema de los tópicos que veremos del segundo módulo, veremos ejecución y gobierno, el go-to-market, con una fricción cero, donde el canal es parte de nuestros productos, pero arriba está el North Star. El North Star, esa estrella guía que ayudaba a los marinos por allá de los años 1400 o 1500 a cruzar el océano Atlántico, y gracias a la guía de la North Star podríamos saber exactamente en qué parte si estábamos alineados o no. En los negocios, el North Star Metrics nos permite crear un paraguas donde se diseña la visión y el espíritu bajo el cual se deben de alinear todas las estrategias, todas las inversiones, toda la innovación y todo el desarrollo de una organización. Pensando en ese ecosistema que ahora competirá como una red en vez de como una empresa aislada. Fíjese cómo al hablar de red, la sociedad de beneficio mutuo que se crea
alrededor del ecosistema nos trae un gran valor. Y bueno, el North Star Metric es la brújula que conecta el valor al cliente con la economía sostenible. Después de identificar quién es nuestro cliente, cuál es el perfil de buyer persona o el jobs to be done, la siguiente tarea es definir el North Star Metric para alinear eso que queremos promover y vender. Después veremos en el módulo C la tecnología, la infraestructura visible, datos, estándares, seguridad, la base que permite que todo lo demás funcione. Infraestructura que nos ayuda a crear una sola versión de la verdad, integrando los estándares, el idioma del ecosistema y la seguridad que nos permite nunca confiar y siempre verificar y crear esa continuidad operativa ante cualquier crisis que se pueda presentar. Y bueno, necesitamos crear una torre de control que nos dé visibilidad total en tiempo real. Oigan bien, ya necesitamos aprender a vivir como los pilotos de un avión, decidiendo en tiempo real. Gemelos digitales, simular antes de ejecutar, ya lo había comentado previamente. Es como yo hago simulaciones para identificar el comportamiento de esto que quiero adoptar, y si eso me ofrece un resultado satisfactorio, lo aplico haciendo automatización con reglas claras, especialmente en decisiones que sean altamente repetibles. Y en el tema cultural y de resultados, pues hay que hablar de legitimidad para permanecer. Y una de las formas de ganar legitimidad es aportando valor. Y algo que es muy complicado es mantener un nivel con una cultura de ejecución, con hábitos para trabajar bajo presión y una claridad radical. Cuando un piloto tiene una adversidad, muchas de las veces ya fue entrenado y ya vivió esa experiencia y sabe qué hacer paso a paso y tiene un protocolo para actuar. Uno de los grandes pecados que tenemos en las compañías es que solo estamos pensando en las cosas que queremos que salgan bien, pero pocas veces pensamos cuando las cosas están fuera de control. Y hoy el mundo, el universo, nuestras ciudades y las economías viven situaciones que nos enfrentan con esto. Otro tema importante es la gobernanza ética, lo legal contra lo correcto. Esa es la licencia social que nos mantiene en operación. ¿Y cómo creamos la gestión del cambio diseñando significado más allá de solo capacitar? Y esta resiliencia nos va a ayudar a crear una base que nos permite controlar el impacto. Tenemos gestión de crisis, detectar, contener, comunicar, compensar y aprender. Cuando vemos esas imágenes del domingo 20 de febrero de las personas corriendo en un aeropuerto, ahí habla de una carencia de gestión de crisis. Bueno, métricas de consecuencia. ¿Cuál es el impacto real en el cliente, el negocio y la sociedad? Y un manifiesto de orquestación de valor con inteligencia y adaptabilidad, con agilidad, con principios no negociables con los cuales estaremos detonando esto que estamos trabajando. Ahora, cuando estudiamos las organizaciones, vamos a encontrar algunos elementos dentro de su arquitectura exponencial. Una de ellas es la arquitectura interna, es cómo fue diseñado hacia adentro, cómo sus sistemas operan con el mínimo de recursos, con el mínimo de fricción. Esto permite que cuando yo soy optimizado internamente, puedo expandirme externamente. Hoy uno de los grandes pecados es que se está tratando de utilizar la inteligencia artificial, pero exponencias un punto cuando los demás quedan desequilibrados. Y en este caso, partiendo de una arquitectura interna robusta, vamos a una expansión interna y nos convertimos en una organización con propósito transformativo masivo, PTM. Esto nos da una base que nos permite a nosotros sentar una trayectoria de cómo vamos a evolucionar a partir de orquestación de activos apalancados. Ahora les voy a compartir
un ejemplo de 8 organizaciones que entran en esta categoría, donde podremos observar cómo tenemos esa facilidad para poder actuar y lograr estos resultados que estamos esperando. Bien, continuamos con el siguiente punto, que tiene que ver personal bajo demanda y comunidad. ¿Cómo desarrollamos una organización para que en los horarios pico tengamos más recursos y cuando la actividad se disminuyen los recursos? Cuando ahora se contrata los servicios de los data centers están diseñados de manera elástica para darnos recursos extras en horarios pico y reducirlos cuando hay carga mínima. Es algo interesante. Autonomía y experimentación. Algoritmos y datos. Siempre vamos a caer con algoritmos y datos. Y un elemento siguiente, interfaces y tableros de instrumentos que nos permitan detectar toda esa serie de decisiones que tenemos a abordar. Y en este contexto vamos a descubrir que la arquitectura de la organización exponencial tiene un ADN que nos permite ver la expansión interna, cuáles son los atributos para escalar a través de activos apalancados, algoritmos, datos, personal bajo demanda y comunidad. Luego, el siguiente nivel nos arroja la arquitectura interna, experimentación y autonomía, tableros de instrumentos e interfaces, y los cimientos radica el propósito transformativo masivo, en la base aspiracional que genera y aglutina a la comunidad, movilizando a toda la organización como ecosistema hacia un impacto global. Cuando yo quiero transportar esto a la visión de una organización u 8 organizaciones, escogí 8 porque el 8 es un infinito, encontramos en la base de la pirámide NVIDIA, que provee hasta ahora la mayor cantidad de infraestructura para hacer la orquestación. En una siguiente base de orquestación vemos la orquestación de espacios con activos apalancados que tiene Airbnb, y del otro lado tenemos a Uber orquestando servicios con colaboradores bajo demanda. Hace mucho sentido todo esto. Luego, en un siguiente nivel, en la economía de los conocimientos, tenemos a Google y a Amazon en un lado con una red global sin fricción, en un ecosistema con crecimiento, y del lado de Google con un dominio de algoritmos y plataformas de infraestructura global. Google muy probablemente sea uno de los ecosistemas más poderosos en la inteligencia artificial. Y en el tope de la cima, de un lado tenemos a Apple, un ícono que ya nos tiene acostumbrados en esa posición, y del otro lado tenemos a SpaceX con un alto grado de experimentación e innovación con propósito masivo, y en el centro tenemos a Tesla como una de las organizaciones que más innovación e ingeniería tiene. Y aquí quiero hacer un alto para preguntarles qué piensan de este slide. Adelante. ¿Quién se anima? Anímense. Está retador este Se slide. escucha muy bajo. ¿Ahí? ¿Sí me escuchan? Sí, te escucho. Bueno, ¿me Sí, escuchan? adelante, Roberto. Ok. Lo que yo me preguntaría es, sí, gracias. Si hubiera una cúspide arriba de la cúspide, ¿qué seguiría? ¿Cómo sería la empresa que estaría todavía más arriba de estas 8 y de las últimas 3? Sinceramente,
Hasta ahora no me he hecho esa pregunta. Sin embargo, yo pensaría que tendríamos que seguir viendo un macroecosistema encadenando soluciones que beneficien al universo, ya no a regiones o a un grupo de productos. Muy probablemente arriba vería una gran organización ciudadana o algo con un perfil, con un propósito universal. Mira, ahorita me vino a la mente una organización que pudiera estar en alguna parte de la pirámide. Ahorita se me escapa el nombre, pero cuando te la describa quizás lo ubiques o los compañeros. ¿Te acuerdas del muchacho indio que estudiaba en Harvard o en Stanford y le ayudaba a un primo en la India a través de videos en YouTube y que esos videos empezaron a viralizarse? Y bueno, finalmente se creó toda una organización educativa a nivel global que también entiendo creció de rápida, ¿sí? Y Sí, con un sentido muy diferente a un sentido conversación. así es. De hecho, debo de anotar aquí como comentario que esto es del mundo occidental. Yo Ah, ok. desconozco lo que ocurre especialmente en China. Quizá a lo mejor tenga acceso un poco más a cosas de la India, pero del mundo de China, yo sospecho que debemos de encontrar algún portafolio de empresas con perfiles muy semejantes. Yo colocaría en vez de Amazon probable a Ali y Ujú. alguna serie de organizaciones con ese perfil. Muy probablemente en donde está Nvidia podría estar Huawei y alguna de estas otras organizaciones, pero mi conocimiento es muy limitado. Pero bueno, Gracias. este es el sueño, este es el ideal y el propósito de orquestación de valor es estimularlos a todos para que hagamos reflexión y diseñemos algún plan para que cada una de sus organizaciones aspire a evolucionar y adoptar algunas de las prácticas que estas compañías icónicas vienen ejecutando. A la hora de que analicemos los modelos del Business Model Canva, los 9 elementos, estaremos usando a Tesla y descubriremos cómo define su buyer persona, cómo es su jobs to be done, por qué están pensando en Optimus, quiénes son los socios estratégicos de Tesla. Y vamos a encontrar unas sorpresas muy interesantes, donde descubriremos que así como los fabricantes de aviones típicamente son integradores, orquestadores de una solución, bueno, Tesla se ha convertido en eso, obteniendo un portafolio de partners muy enriquecido, con lo cual les construye sus soluciones. Pues bien, eh, dejaremos una época de cambios para tener un cambio de época, donde estaremos en una nueva economía de orquestación, valor, inteligencia y adaptabilidad con agilidad, donde todos debemos de aspirar a vivir con otra dimensión y con otros principios de cambio. Les quiero invitar también a que se inscriban en la plataforma. En la plataforma hay ya un video y un microlibro con mucha más profundidad de estos temas. Ahí mismo en la plataforma les compartiré un PDF de la presentación y el video correspondiente de esta sesión para que ustedes lo puedan repasar y piensen sin límites, vivamos valorando que hasta ahora hemos sido muy exitosos con los modelos que venimos practicando. Sin embargo, esto que venimos haciendo nos permite un crecimiento orgánico y nos impide una evolución exponencial. Luciano tiene una pregunta. Adelante. Sí, bueno, más que pregunta, yo creo que es invitar también a una reflexión.
me quedo con uno de los pilares que mencionaste, que va lo legal contra lo correcto, como un pilar fundamental en mi comentario que voy a empezar a construir. Si desde el punto de vista legal un país es demasiado débil en términos de lo que es un medio ambiente y lo que estamos intentando construir es una empresa integral en donde el medio ambiente sea una de los puntos clave. Por ejemplo, en estos famosos centros de datos grandísimos y gigantescos, se ha elegido uno de ellos Querétaro, ¿no? Y estamos lanzando cohetes y no sé qué tantas cosas al espacio por festejando de que ha sido seleccionado México como este tema. Pero yo me pregunto en el fondo, bueno, y este gran consumo de electricidad y este gran consumo de agua, ¿de qué país es? ¿No? Y cómo cabe dentro de una empresa de este tipo de inteligencia artificial el estar, cómo considera este tema del impacto o de manejo del impacto ambiental. Y como lo decía nuestro compañero anteriormente, yo pienso que lo más importante ya no se trata de ver cómo lo impacto, cómo voy reduciendo el impacto. Yo creo que sería una de las preguntas para decir que una empresa termina de ser sustentable. Y el otro tema, pues tiene que ver con una arista muy clara de todo lo que es una empresa u organización comercial, pues tiene una vocación de buscar una rentabilidad y muchas veces la rentabilidad pelea los recursos con algo que no considera como lo más estratégico, pues. Entonces, legal contra lo correcto, ¿no? O sea, dentro de esta presentación que vamos haciendo y dentro de este análisis y reflexión, pues como que, como que me piso unos cuantos callos antes digo, estando dentro de una empresa, pues te das cuenta de una cantidad de temas, ¿no? Así es. Y siguiendo con tu comentario, cuando analicemos a Tesla, vamos a ver que también tienen dentro de su portafolio compañías que generan energía y cómo Elon Musk ha dicho que es muy estratégico contar con una red de cargadores donde en 15 minutos puedes cargar tu auto. Y entonces se vuelve estratégico poder resolver esas preguntas como las que tú te estás planteando. Y muy probablemente lo que vamos a encontrar es que tras ese anuncio de ese gran centro de datos, ya hay una solución energética y de agua que muchas veces omiten comunicarla, o que quien está construyendo el centro de datos lo está visualizando. En las sesiones de tecnología les daré una pequeña charla donde hablaré del cómputo satelital, donde llevaremos cierta porción de transacciones al cómputo satelital, dado que la energía que posee el espacio es infinita y además existen mecanismos de refrigeración, pero bueno, es parte de las reflexiones. Vean este ejercicio como un ejercicio donde todos nos haremos muchas preguntas y colocaremos una serie de planteamientos que nos van a ayudar a descubrir otra forma de ver a nuestro negocio y prepararlo para que diseñemos conectores que nos permitan integrar un ecosistema y generar una robustez como el ecosistema que se ha generado en la utilización de los estándares como el código de barras, el Electronic Product Codes, el QR Code y las bases de colaboración como el intercambio electrónico de datos o el Collaborate Plan Forecasting and Replenishment que se practican en el retail. Pues de eso se trata. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana de 17 a 18 horas. Reserven sus próximos 19 miércoles porque estoy seguro que se van a ir con más inquietudes que con las que llegaron a esta sesión.
Gracias, Muchas Luis. gracias, Moy. Muchísimas gracias, muy. Gracias. Hasta pronto. Gracias, Buenas Moy. tardes. Gracias, Gracias. padrísimo. Mucho. Muy. Gracias. Hasta luego. Muy. Gracias. Chao, Chao, chao. chao. Bye. Bye. Bye.